Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Alarcón Mújica, soy director y coreógrafo de la compañía Ángulo Alterno Danza de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Venimos a presentar dentro del Festival Internacional de Danza, Soliloquios y Diálogos Bailados la pieza Intersecciones 3, la cual es la última entrega de un tríptico coreográfico sobre gender queer y violencia de género. La primera pieza fue estrenada en el 2016 en Santiago de Chile, Intersecciones 1. La segunda pieza, Intersecciones 2, se estrenó en 2017 en Viena, en Austria, y esta es la última parte de esa trilogía. Bienvenidas y bienvenidos al programa Perfiles en Acción, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Los Talleres, en el marco del Festival Internacional de Danza, Soliloquios y Diálogos Bailados, que en esta ocasión tiene el gusto de presentar a justamente estos artistas que participan dentro de todo este ciclo que se ha estado presentando aquí en el foro del Centro Cultural Los Talleres. Y bueno, y hoy nos encontramos con Alonso Alarcón, quien, bueno, previamente ya se ha presentado con ustedes y que, bueno, el objetivo precisamente es hablar sobre la obra que se va a presentar, pero bueno, no vamos a dejar de aprovechar, de todas maneras, conocer a nuestro perfil de hoy. Primero que nada, Alonso, bienvenido. Gracias. Yo sé que son muchas horas de viaje y que al final de cuentas te demanda pues todo esto de traer aquí a tu gente y todo esto. Debo de decir que estamos irrumpiendo aquí en el ensayo, es que detrás de nosotros están ya preparándose ya tus chicos para justamente hacer pues algún trazo, me imagino algo, ¿no? Bueno, antes que nada, Alonso, pues sé que acabas de terminar una maestría, ya tienes una licenciatura obviamente. ¿Cómo le haces, canijo? O sea, realmente lo que tú has estado desarrollando todos estos años ha representado pues un montón de esfuerzo, pero también creo que algo necesario. En esta trayectoria que tú tienes, que obviamente empezó como bailarín, coreógrafo, y llegó a la academia. De eso vamos a hablar más adelante. Háblanos un poco de esa trayectoria que te ha llevado hasta este punto. Bueno, un poquito más brevemente, yo inicié en la danza folclórica. ¿Sí? Yo fui bailarín de la compañía del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección del maestro Miguel Vélez Arceo. Ahí me desarrollé aproximadamente 10 años, los primeros 10 años de mi carrera como bailarín profesional. Después entré a la danza contemporánea, me formé como bailarín en la Facultad de Danza Contemporánea de la Universidad Veracruzana inició como mis inquietudes coreográficas desde finales de los 90. Mi primera pieza la hice en 1999 dentro de un premio de coreografía de la UNAM, un premio juvenil de coreografía. Yo en ese tiempo tenía 18 años. Y fuimos a ese concurso, ganamos, y a partir de eso, pues también para mí, digamos, el trasladarme de la danza folclórica a la danza contemporánea implicó esta búsqueda por expresar universos que ya dentro de lo acotado que era el folclore mexicano, mis inquietudes como que rebasaban, ¿no? Entonces entré a este mundo de la danza contemporánea.
bailé en varias compañías, en Teatro Monoriel con Evoe y con Benito, en el Circo Contemporáneo con Mauricio Nava, con Cecilia Appleton en Contradanza, digamos, todos los inicios del año 2000, donde además yo también ya iniciaba como mi investigación coreográfica. En el año 2000 presenté mi primera pieza con la compañía, con Ángulo Alterno, ya hace 18 años. Y durante todo este tiempo, digamos, siempre buscando cómo retroalimentar la práctica coreográfica y la práctica también desde la filosofía de la danza. Y hace 3 años, precisamente, vi la convocatoria de la Maestría en Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana y de nuevo como en este ciclo por rediseñar nuevos lugares desde donde acceder a reflexionar sobre mi práctica como creador, fue que entré, digamos, a este mundo académico y que realmente me reveló nuevos paisajes para desarrollarme como ser humano. Y que además no es que la introducción a un mundo como es el de la vida académica, ¿no?, en el que el pensamiento se maneja de otra manera, pero que no se desliga de algún modo del hacer, ¿no? Y más en una maestría que tiene que ver con el tema, ¿no? ¿Cómo resulta? ¿Por qué tú consideras que quizás algunos pensarán, bueno, no es necesario hacer una maestría para ser un buen coreógrafo, pero entonces, ¿para qué sirve? De hecho, no tiene nada que ver. En realidad, como que en la línea de la maestría en artes escénicas de la Universidad Veracruzana es 100% en investigación académica. Entonces, dentro de ese campo de lo académico hay especificidades que no necesariamente atienden al que pueda ser un mejor artista o un mejor creador, porque eso está dentro de otra esfera. Lo que a mí me parece interesante de esa maestría en particular es que el elegir personas que han estado en activo en las artes escénicas, tanto en México como en otros países, para entonces teorizar la práctica, creo que es un ejercicio que fue muy duro al principio, porque realmente es estar parado en otro terreno completamente distinto. Hay algunas maestrías, incluso doctorados, que son más en la línea de investigación-creación, pero esta no, esta es específicamente en investigación académica y creo que desde ese aspecto el poder acceder a lecturas, a pensamientos de otros autores y el poder llevarme a la reflexión desde mis lentes como coreógrafo y como creador, que al final es lo que a ellos más les interesaba, ¿no? El decir, bueno, lo que ustedes han hecho en creación es lo que también le va a dar una singularidad a la manera de aproximarnos a los objetos de estudio y digamos que la innovación está en que la danza en este caso, o el teatro, las artes escénicas, no está siendo observada por un sociólogo o por un antropólogo o por alguien que no es dentro de la disciplina, sino por alguien de esta disciplina, pero que está utilizando un aparato crítico para poder analizar y identificar ciertas poéticas coreográficas que de otra manera desde el lado de lo creativo, pues nos falta epistemología para poder nombrar nuestra propia práctica y la práctica también de los colegas, ¿no?, del gremio. Exacto, fíjate que justamente en este programa que fue un programa piloto que después ya no se replicó, en el que algunos artistas que hace unos años nos invitaron a justamente hacer una licenciatura, en este caso en educación artística. Y sin dejar de lado pues la parte que correspondía a cada uno, y personalmente a mí sí me fue muy importante por lo que acabas de decir, porque puedo ya explicar lo que sucede y que está corroboradísimo pues en una cuestión muy pragmática de trabajo, pero que se puede argumentar. Es decir, tú puedes, no desde la subjetividad a veces que pasa, ¿no?, en el territorio creativo o artístico incluso, de cómo, no es explicar la obra como tal, pero cuáles son sus referentes, cuáles son sus puntos de partida que ya se hacen más complejos. ¿Qué opinas al respecto? Es decir, si dices no tiene nada que ver, porque efectivamente no es una maestría que lleve a un proyecto escénico, como por ejemplo en el CENAR, que son maestrías de dirección escénica, ¿no? Aquí como que es otra cosa. Pero finalmente enriquece esa parte, ¿no? Y ahí, ¿a dónde se lleva, pues?
todo esto? Bueno, específicamente en el trabajo que yo hice en la maestría, yo me obtuve el grado con una tesis que se titula Masculinidades polimórficas en la coreografía contemporánea mexicana entre el 2000 y el 2015. Entonces, para mí fue muy importante el poder encontrar y rastrear a través de 3 autores, de Miguel Mancillas, de Antares, Danza Contemporánea, de Hermosillo, Sonora, de Rodrigo Angoitia, de Estudio 28, que radica en Jalapa, Veracruz, y de Lucas Avendaño, que trabaja en Tehuantepec, Oaxaca, el poder rastrear, digamos, maneras en las que ellos se aproximan al cuerpo para identificar cómo se define o cómo se ha deconstruido la idea de ser un bailarín varón en la escena coreográfica mexicana, ¿no? ¿Qué es eso de ser varón desde la escena coreográfica? Entonces, aunque toqué, digamos, perspectivas de las ciencias sociales y de la antropología, estuve un semestre en la maestría en antropología de intercambio, estuve un semestre en la maestría en estudios de género del Colegio de México, pero digamos, para mí lo que me quedó claro desde el primer momento cuando yo me aproximé a la academia fue que yo soy un coreógrafo que hace investigación académica y que el hecho de ser un coreógrafo, aunque en la mayoría de las salas, digamos, no abundan los coreógrafos haciendo investigación académica, pero era muy interesante porque la perspectiva de lo que nosotros tenemos para enunciar también son lugares desconocidos para ciertos grupos de la academia, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí es justamente donde radica la importancia, o sea, el hacer estos estudios, y yo estoy alentando permanentemente a mis colegas a que teoricen su práctica, a que la nombren, porque finalmente, digamos, si nosotros no lo hacemos, no sé si lo va a venir a hacer alguien más, y si lo hace alguien más, quizás sea alguien que no ha tenido toda la vivencia y todo el archivo en el cuerpo que nosotros ya tenemos al estar dentro de la escena o al estar dirigiendo y trabajando con la subjetividad. Para mí la subjetividad dentro de la coreografía contemporánea es uno de los temas que me interesan muchísimo hacia el doctorado, trabajar y complejizar, porque me parece que da luces de territorios que desde la danza y que desde la coreografía no han sido propiamente enunciados, ¿no? Entonces sí nos quedamos con concepciones de la subjetividad desde teóricos, ¿no? Como Michel Foucault y algunos otros, pero todo lo que se habilita en el campo de la academia desde la creación, y creo que darle ese lugar a los creadores y a los artistas, pues es algo que para mí ha sido de un gran valor. Fíjate que al escuchar el tema de tu tesis, me parece que pues ha caracterizado mucho tu trabajo en esa preocupación, ¿no? Ahora ya llegándonos, digamos, a este territorio de la creación, ¿por qué ha sido tan importante para ti estas temáticas de género y todo lo que implica? Porque eso nos va a servir de puente para hablar justamente de la obra Intersecciones 3, que es la que presentas aquí. Sí, pues de hecho sí, yo ya tengo algunos trabajos donde he estado explorando en torno a la masculinidad desde el plano de lo coreográfico, aunque dentro de la maestría no se hacían trabajos creativos propiamente, pero yo soy un creador, entonces yo siempre asumí que la parte académica, teórica, va como atravesando de manera transversal la experiencia, mi experiencia como ser humano, y ahí, bueno, yo todo el tiempo estoy creando y todo el tiempo estoy en el salón de danza y con mis alumnos o con mis bailarines. Entonces, el ir retraduciendo esas teorías, sin embargo, mis primeras aproximaciones a lo que tuvo que ver con las masculinidades fue mucho antes de haber entrado a la maestría, el cuestionarme qué es para mí ser varón, qué es para mí el patriarcado, ¿no? Esto que nos va encuadrando en el deber ser, en el deber ser, en el cómo responder ante ciertas problemáticas, ¿verdad? El hombre proveedor, el hombre, el superhombre, ¿verdad? El que todo lo sabe, y cómo van anulando esta serie de fragilidades y de fracturas que también podemos tener los varones. Y cuando hablamos, digamos, yo me considero un hombre feminista, y desde ese aspecto digo, yo soy un hombre feminista porque para mí la diversidad tiene una gran importancia, y me parece que cuando yo encontré ese enlace
entre los estudios de género y la danza, y de manera más específica de las masculinidades con la coreografía, es que encontré también esta línea de investigación en la que reconocer las diversidades desde las que creamos en México, en un país como México tan diverso, con lenguas, con maneras de caminar, de comer, ha sido una línea importante. Entonces, cuando yo me planteo intersecciones, planteo un tríptico para experimentar en la escena con cuerpos inclasificables, es decir, cuerpos que dentro de la teoría podrían entrar en lo teórico relacionado con lo queer, que son teorías de lo raro, teorías de lo inclasificable, todas estas teorías de los seres que se salen de esta clasificación XX o XY, ¿sí? Es hombre o mujer, el binarismo, digamos, que tenemos tan insertado en nuestra sociedad. Entonces, para mí fue adentrarme en un mundo creativo para traer a la escena a 3 seres, ¿verdad? A 3 personajes, en este caso, donde el principal desafío del público es identificar y descifrar y confundirse dentro de estas categorías. Por eso le denominé intersecciones, porque tomé ciertos elementos, tanto de hombres como de mujeres, como de algo que podría no denominarse dentro de esas categorías. Trabajamos con máscara, es decir, hay una eliminación del rostro, hay artefactos en el cuerpo que hacen también como que provocan otras lecturas, ¿no? hacia la corporalidad. Y finalmente, para mí, bueno, pararme como creador en México, no puedo omitir el pararme desde la violencia que implica crear en México y vivir en el México que vivo día a día, ¿sí? Entonces, para mí, la discriminación es algo que me tocó muy fuerte, tanto en mi historia de vida como en la historia de vidas que yo he tocado y que he leído, pues. Entonces, es un tema que a mí me mueve y que me sensibiliza hacia la importancia de respetar la cantidad tan diversa que hay de maneras desde la danza de crear un discurso, ¿no? Entonces me parece que cuando entramos en un gremio que está entrenado para las descalificaciones, para decir esto sí es danza, esto no es danza, esto sí es coreografía, esto no es coreografía, él sí es coreógrafo, ella no es coreógrafa, etcétera, me parece que justo estamos replicando lo que el patriarcado quiere que repliquemos desde nuestra disciplina. Entonces, para mí, el hacerlo evidente, el decir aquí estamos y más bien empecemos a reconocer a la otredad y empecemos a darnos todos un lugar en el que cabemos todos, ¿no? Claro. Entonces creo que cuando se empiezan a construir las hegemonías, desde en este caso desde lo coreográfico, desde lo dancístico, pues estamos en un punto en el que somos violentos de diferentes maneras, ¿no? Y mira que justamente el discurso se hace a través del cuerpo. No, fíjate que eso me fascina de la danza, porque el teatro está, principalmente el teatro de texto, pues está basado en un discurso que ya se escribió, ¿no? Y ahí a través de los diálogos y de la secuencia dramática vamos uno conociendo de qué va la obra, ¿no? No es siempre el caso, pero bueno, en el caso del cuerpo, ¿cómo trasladas todos estos conceptos al cuerpo? ¿No? ¿Cómo trabajas tú? Trabajas con imágenes, tus bailarines se aproximan necesitan aproximarte a tus teorías, o tienes maneras como más de cacería para irlos cachando, no necesariamente ellos tienen que empaparse de toda esta cuestión, que tú sí la tienes claro, para que al final en el discurso pues podamos leer eso. ¿Cómo haces eso? Yo parto de que el cuerpo tiene todas las respuestas. Y mi función como coreógrafo es descifrar el cuerpo. Es decir, yo no le voy a imponer al cuerpo lo que tiene que decir, más bien yo requiero afinar mi mirada para poder identificar de qué me están hablando esos cuerpos. Entonces, en ese sentido, el trabajo con mis bailarinas y mis bailarines es muy específico desde donde ellos y ellas están habitando estos universos que yo puedo como imaginar. En realidad, digamos, la corporalidad ya es, y más bien yo creo que el trabajo del coreógrafo o del investigador es observar esa realidad cuerpo
y por eso yo tomé algunas teorías de Diana Taylor en relación al cuerpo como archivo de experiencias, que Diana Taylor es una investigadora de los estudios del performance en la Universidad de Nueva York, así como de Judith Butler, para hablar de la performatividad, es decir, de la manera que podemos, en las que podemos girar en nuestro propio eje para poder darle la vuelta a interpretaciones que nos han dicho que deben de ser de una manera, ¿no? Entonces, lo principal para mí es eso, ir descifrando la obra, porque para mí la obra ya está en el cuerpo. Más bien yo requiero revelarla a partir de lo que el cuerpo me revela a mí, y para mí el acto de compartirla con el público es compartirle esa serie de revelaciones. Yo no llego con un guión, digamos, mis primeras obras quizá me interesaba ser un coreógrafo que lo tenía todo claro y que llegaba con un guión. Ahora no me interesa, ahora más bien me interesa explorar en la curiosidad e identificar que todos los cuerpos nos hablan de un contexto político, de un contexto cultural, de un contexto social, y desde ahí se mueven. Qué interesante, mi querido Alonso. Pues justamente eso es lo que vamos a ver aquí. No eso, sino las sorpresas que nos depara esta revelación de todo este camino que es sustentado, por supuesto, en la gran experiencia que tienes, Alonso, que es bastante, pero también enriquecida y complejizada, ¿no? Por toda esta parte que tiene que ver con la reflexión y con una postura que es la que me parece clara. ¿Por qué no invitas a nuestras amigas y amigos que te están viendo? Dinos cuando se presentan y que pues, se motiven, ¿por qué tienen que venir a verte? ¿Por qué tienen que venir a ver esta obra, mi querido Alonso? Claro, pues venir a ver ángulo alterno, que para nosotros plantear un ángulo alterno, una manera, siempre hay ángulos alternos de construir la realidad y de mirar la realidad. Entonces, para nosotros un gusto invitarlos al Festival Internacional de Danza, Soliloquios y Diálogos Bailados este fin de semana, viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde, donde además vamos a estar compartiendo escenario con dos extraordinarias bailarinas de Puebla, que tuvimos el gusto de hacer algunas giras hace años y que el universo nos volvió a colocar aquí para compartir escenario. Así que Veracruz y Puebla en la Ciudad de México, los invitamos y las invitamos a compartir esta experiencia. Muy bien, muchísimas gracias, Alonso. Ya nos hiciste favor de introducir lo que será la segunda entrevista. Te agradecemos muchísimo. Y pues que haya no solo mucho éxito, sino mucho público. Vengan aquí a los talleres, a donde en estos espacios alternativos, independientes, también suceden cosas muy, muy, muy importantes. Nos vemos próximamente.